Hola, ¿cómo estás? Sé que viniste acá a ver este video porque necesitas saber justamente sobre este tema. ¿De qué se trata el video? Bueno, de variables. Para el que ya sabe lo que es y el que está experimentado en esto de la programación justamente en Python o en el lenguaje que sea, ya sabe qué es una variable y cómo usarla y cuándo tiene que crear una variable. Pero para los que recién comienzan a programar, es como un lío, una nube que se les presenta en la cabeza y no saben qué hacer, ni siquiera de cómo se hace una variable. Todavía no les mostré nada y estoy hablando mucho, pero presten atención porque la verdad es que este video lo hago para que ustedes entiendan que una variable no es cualquier cosa y no es lo que ustedes piensan en su cabeza. Primero que todo, una variable es un conjunto de bytes en la memoria que tienen información o datos, pero básicamente una sola variable representa un dato. También podría representar un conjunto de datos, pero en este caso, lo más básico para que ustedes entiendan es que un dato guardado en una variable es un grupo de bytes en la memoria. No hace falta que ustedes vean cómo sería en la memoria eso del grupo de bytes, porque se les va a complicar todo. Pero sí quiero que sepan de que la variable no es nada más que eso internamente. Es un dato que está guardado en la memoria y en la memoria internamente es un conjunto de bytes. Ese dato se transforma en un conjunto de bytes, como por así quieras pensarlo, es un grupo de algo, ¿sí? Entonces la computadora puede almacenarlo en una memoria que es la RAM. Justamente esto sucede en tiempo de ejecución y bueno, eso vamos a verlo de a poco cuando hagamos programas más elaborados. Y sé que no estás viendo nada en la pantalla, no vas a entender nada. Justamente quería hacerte esta introducción porque ese grupo de bytes, que ya lo nombré como una banda de veces, no es posible utilizarlo o llamarlo o querer verlo si no le pones una etiqueta, un nombre, un identificador o un rótulo, por así decirlo. Entonces la variable, además de ser un conjunto de bytes, va a tener esa etiqueta, ese nombre, ese identificador, ese rótulo que te va a permitir poder acceder a este dato o a la información que sea necesaria. Por eso es que hay que pensar bien en el nombre de una variable y cuando la usás, tenés que usarla con ese nombre. Por eso ahora voy a crear un nuevo Python file que por costumbre se hace con clic derecho en la carpeta del proyecto, New Python File. Entonces acá le voy a poner el nombre de variables. Lo puse así en plural porque podemos hacer varias y me va a venir justamente bien para poder explicarle otra cosa más que tiene que ver con las variables también. Nosotros podemos poner cualquier cosa como nombre a una variable, pero pensemos primero qué es lo que podemos poner en una variable. No podemos poner una casa en una variable porque eso en la computadora no se puede hacer ni programando. Pero sí podríamos poner un número, en este caso el número 10. Y quiero que te fijes algo en el IDE. El IDE, cuando un dato está suelto, y eso que está suelto no está guardado en ningún lugar, te va a marcar con ese naranja de que justamente
vos no lo guardaste en ningún lugar. Si yo te hago zoom, una, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Vas a poder ver esa mancha naranja que te hace el IDE. Te lo hace porque justamente esto no funciona, te está diciendo. Si yo acerco el mouse justamente a esa mancha naranja, dice que no tiene efecto. No, no va a hacer ningún efecto porque justamente no está guardado en ningún lugar. De hecho, si estuviera guardado en algún lugar, ni siquiera estarías haciendo algo con eso. Pero justamente este 10 nos va a servir para el ejemplo que es hacer una variable. Yo quiero que este conjunto de bytes, que es el 10, esté guardado en la memoria. Entonces, no tengo que armar ese grupo de bytes porque ya ese dato representa un conjunto de bytes internamente en la memoria. Lo que yo tengo que hacer ahora es darle un nombre para poder acceder a ese dato. Y por ejemplo, y genéricamente, nosotros los programadores, cuando tenemos que explicar algo como esto, que es la variable, le ponemos número como nombre. O si no, lo abreviamos como num, o si no, también como una letra n. Pero yo le coloco número para que te des cuenta de qué es eso, y que además no hay otro número que podamos ponerle ese nombre. Pero para que se pueda guardar ese 10 en memoria con este nombre, hay que asignar. ¿Cómo se hace eso? Colocando no un paréntesis, sino que un igual. El igual lo que hace es eso, le asigna el nombre número a el valor 10. También hay que diferenciar otra cosa, porque número es una palabra, también es texto, y yo quiero que diferencies esto. Cuando estás programando, bueno, justamente en el lenguaje Python ahora mismo, pero puede ser en cualquier lenguaje, cuando esté escrito en negro, para que te des cuenta de la diferencia, no estás hablando de texto. Para Python eso no es un texto, sino que es una variable. Cuando esté en negro, te vas a dar cuenta de que es una variable. Y otra cosa que te hace diferenciar entre una variable y un texto es los separadores que tiene o un elemento agregado que permite ayudarnos a diferenciar si es una variable o es un texto. En este caso, cuando vos colocas comillas dobles y adentro de esas comillas le escribís algo, como por ejemplo número, esto en Python es considerado un texto. Pero además el IDE nos ayuda a diferenciar entre una variable y justamente un texto con los colores. Si está en verde, en este caso un verde color hoja de árbol, por así decirlo, por decir alguna pavada, es un texto. Y además, si vos le colocaste las comillas dobles o colocaste comillas simples, también funciona, aunque en otros lenguajes las comillas simples se utilizan para una cosa y las dobles para otra, pero acá claramente estos separadores, también los otros, o separadores no, estos símbolos al principio y al final de esa palabra y el color que tiene justamente todo eso, nos hacen diferenciar entre una variable y un texto. Entonces, ¿cómo hago una variable o cómo se ve una variable? Negra. Negra igual que el igual que ves ahí. Todo esto, bueno, la variable y el operador de asignación se van a ver negros.
Pero cuando esa palabra es un valor texto, está de color verde. ¿Cómo lo ves acá? Y asimismo puedes diferenciar otro tipo de texto, que es el texto numérico, por así decirlo. Si yo estoy hablando de número y no de una variable, se va a pintar de azul y no le hace falta ninguna comillas, ni guioncitos, nada, porque además de que el líder nos ayuda con el color, está claro de que esto es un número. Más si yo le pongo punto 5 que representa un número con coma, acá se hace con punto porque todos los lenguajes de programación lo tienen como separador de decimales el punto, y la coma sirve para otra cosa. Por eso es que cuando representas un número con coma se hace con puntos, porque la coma ya está ocupada para otra cosa en el lenguaje de programación. Entonces hay que aprender eso. Y también hay otras palabras que si vos, por ejemplo, pones true, también pones false, que son verdadero y falso en inglés, vas a ver de que se pintan también en azul, porque estos son otros valores. O sea, esto es un valor sin decimales, también es un valor distinto al de los decimales, y lo reconoce Python como números. Esto así, escrito con las comillas, lo reconoce como texto, y estos los reconoce como valores lógicos de verdad. Son valores distintos y los pude escribir sin las comillas porque primero que todo empiezan con la letra mayúscula. Eso es una diferencia. Que en otros lenguajes puede no ser igual, pero acá tiene esa maravillosa identificación de que son valores lógicos y que Python los va a identificar que son así porque lo escribiste con la primera letra mayúscula. Aparte de que el IDE nos ayuda con el color azul y que ya tiene entendido Python de que esta palabra así escrita y esta palabra así escrita no son variables, son valores lógicos. Por eso si vos escribís true y false así, Python va a diferenciar en que esto tranquilamente puede ser una variable y esto son valores lógicos. Estos son valores lógicos. Esto ya puede pasar como variable. Entonces entiendan eso, ¿ves? Los colores, también si tienes símbolos que diferencien el texto de una variable y todas esas cosas son muy importantes para que vos te des cuenta de eso. No podés hacer cualquier cosa acá. Y bueno, por supuesto, la asignación para que se dé justamente la magia de que podés traer un valor de la memoria, pero con un nombre ya, no con la dirección o con el conjunto de bytes. Entonces, aprendamos a diferenciar eso. Python es muy sensible con esto. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, es sensible a las mayúsculas, minúsculas, eh, que sabe diferenciar entre texto y variable, que sabe diferenciar los valores. ¿Existen otro tipo de valores? ¿Qué tipos de valores hay? Bueno, eso lo voy a abarcar en este video, pero ya saben cómo llamar una variable, pero tiene alguna cosa eh, bastante loca el tema de los nombres. Hay tres formas de hacerlo y hay una que es más común que las otras dos. La primera es escribir todo en minúscula. Si vos escribís todo en minúscula, eso está permitido para escribirse como el nombre de una variable. Como número, por ejemplo, número igual a 10, el ejemplo que tuvimos recién, claramente
claramente esto se puede. También puedo tener un nombre más largo si le coloco los famosos guiones bajos. Número primero, número segundo y así sucesivamente si vos quisieras tener otros números guardados. Lo del guión bajo, bueno, es una convención, ¿viste? Pero también existe el escribir con mayúscula, número primero. También eso lo podés hacer y el guión bajo también para usar como separador de dos palabras. Y la última forma válida es la de escribir con mayúscula y minúscula. O sea, podés decir número tercero. También podés agregarles números, pero tiene que ser o entre medio o al final. No podés colocarle al principio porque eso se toma como un error, ya que justamente si lo primero que escribís es un número, lo va a tomar como que escribiste un valor como el que estás asignando, en este caso, en este ejemplo. Y acá el IDE te va a decir, che, pero si lo primero que escribiste es un número, ¿por qué le escribiste un literal al lado? No lo toma como texto. Incluso si yo le pongo comillas simples, estás queriendo tener dos valores distintos uno al lado del otro, y para colmo, bueno, acá si yo borro esto, tenía un igual y un 10, pero no cambia la situación, porque o asignas uno o asignas el otro, no podés asignar los dos a menos de que se trate de otro tipo de dato. Por eso cuidado con todo esto que le estoy mencionando. El número al principio no va. Si vos querés ponerle un número, se lo pones entre medio o al final, por ejemplo, ¿no? Y eso puede ser en cualquiera de los tres casos. Es válido poner así el nombre. Todo mayúscula, todo minúscula o alternando así. Primero mayúscula, minúscula, guión bajo, primero mayúscula y después minúscula. Lo del guión bajo es, si vos querés escribir más palabras, tenés que separar no con un espacio, sino con guión bajo. Porque, ¿qué sucede? Si yo le hago esto, da error. No existe una variable que tenga palabras, sus palabras estén separadas con espacios, sino que la variable es una sola. Y cuando tiene espacio se toma como si fueran dos. Por eso acá lo está tomando como que número es una, primero es otro. Número es una, segundo es otro. Así sucesivamente. Incluso quiero que noten esto. Vamos ya de dejarnos de joder con varias palabras. Y si yo pongo acá número igual a 10, después número igual a 5 y después número igual a 15, print. El print ya lo expliqué en un video, así que no se hace mucho. Y pongo los tres acá, ¿no? Número, número y número. Ejecuto esto y vas a ver que sabe diferenciar porque es sensible a las mayúsculas y a las minúsculas. No le da lo mismo que el número que está escrito en mayúscula sea lo mismo que el número escrito en minúscula y el número escrito así. Incluso no puedes poner acento por el tema de que el lenguaje de programación te va a marcar como naranjita, pero no, como que ahora sí se puede o algo así, pero
convencionalmente, cuando uno programa, lo tiene todo así. Es más, nosotros, los que programamos, usamos todo en minúscula, ya fue, o sea, ¿para qué vamos a escribir? Salvo a que esto sí podemos usarlo, pero cuando se trata de una constante porque queremos diferenciar un valor que siempre va a ser el mismo, se le llama constante, y se le pone en todo en minúscula la variable para diferenciarlo de las variables que justamente van a cambiar en el transcurso del programa. O tal vez no, pero tal vez sea una carga de teclado y por eso le ponemos variable porque depende de lo que cargue el usuario, bueno, va a ser el valor que va a tener. Normalmente usamos esto, como les digo, y esto es para los valores que van a quedar siempre igual. Es una convención, pero bueno, en otros lenguajes se maneja un poquito más estricto el tema de las constantes, de las variables. Y acá es mucho más sencillo, o sea, se usa esto para las variables y puntos, o sea, minúscula, separar las palabras con guiones bajos, si querés escribir más de una palabra, y chau, eso tenés que tener en cuenta. Solo hay tres tipos de manera de escribirlo, son las que te mostré recién. Todo mayúscula, todo minúscula, o una mayúscula y además minúscula. Y ahora sí voy a explicar el tema de los tipos de datos. Básicamente tiene un conjunto de bytes totalmente distintos. Un número ocupa algo distinto en memoria que una palabra o un texto, y un texto ocupa algo distinto en memoria que el true y el false, que son valores lógicos, y así un flotante, o sea, un número real, un número con coma, ocupa una cantidad de bytes en la memoria distinto a un número entero, como es en este caso el número 5. Entonces, por eso es posible de los tipos de datos diferentes, porque ocupan distintos tipos de bytes o distintas cantidades de bytes en la memoria. Por eso se saben diferenciar y bueno. Pero también por los colores. Ves que el 5 tiene un color de azul más clarito, que en este caso un true. Y acá le voy a poner b igual a true. El 5 tiene un azul como un celestito, por así decirlo, pero azulado. Y este es azul oscuro. Entonces ahí te das cuenta de las diferencias, así como el del texto. Le voy a poner t igual a texto. Es de color verde. Bueno, y si yo quisiera, también podría ponerle así el nombre de una variable para diferenciarlo de esta nomás. Ya con ponerle algo distinto a una variable, aunque tenga el mismo nombre, va a tener por lo menos un símbolo más que lo diferencie de esto. Entonces, esto no es lo mismo que esto porque tiene algo de diferente. Y Python sabe diferenciar, aún así, aunque tengan algo parecido, sabe diferenciarlo por ese símbolo de más que tiene este símbolo. Acá voy a poner 5.5. Este valor, nosotros, los que tenemos experiencia, ya conocemos qué tipo de dato es el más simple, es el número entero, que en inglés es integer. Y acá en Python se abrevia como int. Entonces, cuando vos te quieras referir a esto y se lo quieras decir a otro programador o a tu compañero que esté estudiando con vos programación, esto es un int. Bueno, la variable tiene asignado un int. Esta variable tiene asignado un float, o un flotante, o un número con coma. Pero en este caso es un float. Se escribe así, float. Bueno, lo de arriba es un int, lo de acá es un float, y lo de acá es un boolean. Pero acá en Python le decimos simplemente bool. Es un bool, un booleano o un valor de verdad
un valor lógico, bool. Entonces, int, float y bool. Y por último, aunque también se puede separar por caracteres, tenemos dos en realidad acá. Si vos escribís un solo carácter o una letra, cuando escribís solamente una letra, se considera un char o un carácter en español. Pero nosotros le decimos char. Pero bueno, es más fácil decir o un car o un carácter. Y cuando es más de una letra, es un string o un str, o en español se le dice cadena de caracteres. Si una letra es un carácter, varias letras es una cadena de caracteres porque justamente son caracteres juntos, unidos, como una cadena de esos caracteres. Pero nosotros le decimos o string o str. ¿Qué tipo de dato tiene esta variable t? Un str. Esta variable b, un bool. Este número guión bajo, un float, y este número sin el guión bajo es un int. Siempre en los problemas, el tipo de dato es muy importante y el nombre que le vayas a dar a la variable también. Por eso es muy importante que sepas que para relajarte el nombre de una variable tiene que ser todo en minúscula. Ya fue. Por ejemplo, quiero cargar el sueldo. Quiero que esté en memoria el sueldo y poder acceder a él para mostrarlo, por ejemplo. Entonces, chau, corta, llamala sueldo. 5000.75, como para tener valores así. Pero no, vamos a redondearlo ahí, 5000. Chau. El sueldo es un int, un entero. Entonces yo tengo que pagar un int. Y esto se lo tengo que mostrar en el recibo de sueldo. Entonces, vamos a poner, vas a cobrar sueldo. Y acá, bueno, voy a usar una cosita para que se junte el peso con sueldo. Entonces ahora cuando vuelvo a ejecutar, va a mostrar peso 5000 porque yo le puse este truquito de acá. No todas las veces funciona así, pero bueno, eso ya lo hablé en otro video. Y acá me muestra justamente eso. Vas a cobrar 5000 pesos. Es sencillo el ejemplo que te estoy dando, pero ahí ves el uso de la variable. Incluso esto no podría estar, pero no se mostraría de la misma manera. ¿Ves? Me separa pesos de los 5000. Pero no importa. Ahí ves el uso tremendo que tiene esto de la variable, porque lo que yo estoy haciendo acá, al usar solo la variable, al colocar solo la variable, es me desobligo de lo que tengo que poner en el mensaje que voy a mostrar. La variable ya contiene el valor. Chau, la llamo y se acabó. ¿Qué significa que la llamo? Significa que traigo el valor desde la memoria hasta mi programa y se lo muestra al usuario por la pantalla. Eso es lo que hace, nada más. La variable tiene ese uso de que yo traigo el valor que guardé dentro de ella acá a mi programa. Lo trae y si tiene que mostrarlo, lo muestra en tiempo de ejecución. Entonces, parece magia, pero es una pavadita, pero quien se haga quilombo con esto, tiene que dejarme en los comentarios qué le pareció difícil. Expliqué todo lo que tenía que explicar sobre este tema, el tema de los nombres, no se hagan quilombo, y bueno, usar el print para que justamente termine con esto de la variable y sepan que la variable
No es solo para guardar cosas, no solamente hay que preocuparse por los tipos que voy a asignar a la variable, sino que también tienen este uso de llamar ese valor que tienen adentro guardado. En vez de yo estar escribiendo 5000 así, en vez de estarlo escribiendo en todas partes, y además que el IDE me ayuda con el tema del nombre de las variables, yo escribo su y ya me sugiere el sueldo, porque ya está escrito en mi código. Entonces dice, pa, olvídate, acá tenés el sueldo, toma vos. Y esto solamente me trae el valor que tiene asignado. Y no me hace falta poner cuánto va a cobrar, porque lo tiene la variable sueldo. Así que esto es todo por este video. No olvides suscribirte a mi canal en este año 2024. Ayúdame a crecer este canal. Ayúdame a hacer crecer este canal. Y bueno, aguántame cuando me equivoque, porque la verdad que soy medio bruto cuando hablo y trato de explicar algo. Así que nada, nos estamos viendo en un próximo video. Dale like a este video para apoyarlo y si podés, compartirlo con tu grupo de programadores que vos pensás que van a ser programadores, pero que recién están empezando, con todos esos estudiantes. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.